Causas armadas que tantas veces hemos abordado aquí en este mismo programa. En este caso, otro policía preso, condenado a prisión perpetua, hace 6 años cumpliendo condena, con una causa en la cual yo calculo que si los magistrados la hubiesen siquiera leído o al menos hubiesen visto o tenido en cuenta las pruebas que hay, que realmente en su contra no hay ninguna, y hubiesen sabido separar la cuestión política cuando se meten organismos de derechos humanos o cuando arman causas por cuestiones que, bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades aquí. Ya sabemos que para muchos sectores decir que sos policía es una mala palabra cuando no debería ser así. Quienes nos cuidan pasan a ser de víctimas a victimarios para este sector de la sociedad y este sector de la justicia que no hace su trabajo, no es imparcial. Da mucha bronca cuando uno tiene que hablar con familiares o con los propios damnificados en este tipo de casos. Yo a José lo entrevisté hace 2 años. José Cáceres es un ex policía que, como les decía, fue condenado a perpetua, que hace 6 años está privado de su libertad cumpliendo condena, una condena injusta porque estamos ante una persona que es inocente, que lo involucraron en un hecho en el que él no tuvo nada que ver, su esposa, su familia, obviamente destruidos, una dinámica familiar que cambió por completo. Yo voy a recibir a María Belén Ventura, que es la esposa de José Cáceres, para hacer una introducción. Bueno, tras detener a un sujeto, empieza la pesadilla para José. Cumplía servicios en la comisaría tercera de Berisso, en La Plata, cuando casualmente, en el mes de octubre, pero del año 2011, acude un llamado policial. Un joven fue detenido, trasladado a otra seccional porque no había lugar en los calabozos de la comisaría donde él prestaba servicios. Y hasta ahí todo normal. Este hombre queda obviamente detenido en esa seccional policial, en perfecto estado de salud. Y a la noche se descompone, empieza a convulsionar y lamentablemente se muere. Por este hecho, en el que José no estuvo involucrado, porque él ya al aprendido lo había llevado donde correspondía, hacía un montón de horas, esto pasó a la madrugada del día siguiente. Bueno, lamentablemente él termina detenido por este hecho. Luego lo vamos a escuchar a José, que en un ratito va a estar en comunicación con nosotros desde la cárcel donde él se encuentra, alojado desde hace 6 años. José, hay que decir que se puso a derecho siempre en esta causa. No tuvo nada que ver, pero siempre le siguió trabajando. Esta causa arranca en el 2011 y años después, cuando él se presenta a la audiencia, bueno, recibe la sentencia de perpetua y queda detenido. Y ahí empieza toda la pesadilla para él, privado de su libertad desde hace 6 años, sin ver, obviamente, a sus hijos durante un tiempo, hasta que, bueno, tuvo que acostumbrarse, aunque no debería ser así, a que a partir de ahora ese iba a ser su hogar, ¿no? La cárcel, obviamente, no es un hogar, estamos hablando de una prisión. Pero bueno, lo digo de manera irónica. María Belén Ventura es la esposa de José, quien nos va a contar cómo es que se sigue, cómo es que se hace durante 6 años para ser contención de la persona que está privada de su libertad, en este caso su esposo, y también ser el sostén para sus hijos, ¿no? Más cuando vos sabés que... Porque yo digo, los familiares de los delincuentes están acostumbrados a que, como uno siempre dice, quien mal anda, mal acaba, que en algún momento van a caer. Pero cuando se trata de una persona de bien, un funcionario policial en este caso, que no tenía ni siquiera una mancha en su legajo y queda de un día para el otro detenido, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace para explicar a esos hijos que tu papá es inocente pero está en prisión? Belén, gracias por estar y por, bueno, aceptar esta
esta llamada y ser parte del programa como para contar el caso de José y de ustedes como familia. Hola Erika, gracias por el espacio. ¿Cómo se hace? Es muy difícil de explicar, es como vos dijiste, cómo le explicás a tus hijos que tu papá, por trabajar, están culpando de algo que no hizo, cuando los niños son muy pequeños, porque tenían 5 y 8 años en ese momento. Eh, la verdad que a nosotros nos cambió la vida de un día para el otro. Como vos decías, somos una familia, lo seguimos siendo, normal, como cualquier otra, que todas las mañanas se levanta para llevar a sus hijos a la escuela, para ir a trabajar, y de un día para el otro todo eso se desmoronó. Se desmoronó porque papá ya no estaba, papá ya no los podía llevar más a la escuela, por algo que es muy difícil de explicar a criaturas. ¿Cuántos años tenían tus hijos en ese momento? 5 y 8 años. ¿Y cómo Y el más hiciste? grande, Sí, perdón. eh, y mi marido tiene un hijo más grande que nosotros teníamos la tenencia del nene que en ese momento tenía 16 años. Ujú. ¿Y cómo se ¿Cómo hace? se hizo? Muy difícil fue. Eh, yo consulté con psicólogos para ver cómo le contás a los nenes lo que le pasó a papá. Y al ser tan pequeños, todo fue por medio de un cuento, contándole la verdad, pero a través de un cuento. Y obviamente el llanto fue Qué desesperante, difícil. pero bueno, los llevamos como podemos, porque nos destrozaron a todo nivel. No, pero aparte digo, más allá, yo lo narré muy simple, pero esto es mucho más complejo que luego José, que se va a sumar desde donde él se encuentra a la llamada, no por videollamada porque no tiene permitido, pero sí se va a sumar con su testimonio telefónico, nos va a poder contar cómo es que no se tienen en cuenta un montón de cosas en esta causa, que fue totalmente armada, dibujada, donde se metieron los derechos humanos. Yo te escuchaba en una entrevista que vos dabas con un medio nacional que decías que se metió una organización de derechos humanos de La Plata y yo pensaba, ¿y con qué finalidad? Y después digo, claro, nosotros por ahí, en esta parte de Punta Alta, Bahía Blanca, la parte sudoeste de la provincia de Buenos Aires, es un microclima diferente con respecto al tema de la policía, pero entiendo que en Buenos Aires, La Plata y todos esos lugares, no solamente los policías son bala de cañón, sino es mala palabra, y son, digamos, el blanco de estos organismos de derechos humanos que siempre quieren quedar bien parados con los delincuentes y mandar tragados a los policías, sean responsables o no. Es como que siempre necesitan un policía culpable. Siempre. Mirá, yo sin ir más lejos no sabía nada de los derechos humanos. Vos utilizás el término derechos humanos y te pensás que es lo mejor que puede existir para todos nosotros ciudadanos comunes. Nunca imaginé que atrás de todo esto existían estas asociaciones que realmente son para defender malvivientes, son para sacar, para mi Para criterio, sacarlos, para algún para beneficio. Esa, eximirlos de culpa y sí, cargo de los hechos delictivos que realizan, ¿no? Porque exactamente. hay una cuestión también, bueno, acá hubo muchos casos, por ejemplo, podemos citar el caso Maldonado, podemos citar el caso de Facundo, acá nosotros en la zona de Bahía Blanca y la región, donde hay muchos abogados pillos que también terminan convenciendo a la familia para hacerlos pasar como determinados casos como que el Estado los mató, la policía los mató, el gendarme los mató, para ellos después terminar cobrando una pensión del Estado de por vida, ¿no? Porque sabemos que la parte económica influye y mucho y la política también mete la cola en estas cuestiones. En el caso de estas causas armadas a policías pasa exactamente lo mismo. He tenido varios, el caso de José no es el primero que yo abordo, he hablado con muchos policías, incluso que también están detenidos como José, otros afortunadamente hace el mes pasado o a principio de este mes, no recuerdo bien, tuve la posibilidad de entrevistarlos que, bueno, quedaron en libertad. No les daban espacio en los medios nacionales, bueno, nosotros les dimos espacio aquí en el streaming. Y bueno, y con José, la verdad que me pone muy contenta porque veo que se ha activado y empezaron a visibilizar su caso los medios tradicionales y los medios que tienen peso, que antes le daban la espalda, ¿o no?